Juan Diego, bienvenido a Charlas con Charles. Gracias, ¿cómo te va? Bien. Juan Diego hoy es mi invitado a este capítulo. Juan Diego es tercera generación de una de las familias fundadoras de una de las empresas más icónicas que tiene Montería. Yo creo que del 500.000 de habitantes que tiene esta ciudad, no hay uno que no, en algún momento de su vida, no haya estado aquí comprando algún elemento, ¿cierto? ¿Algún artículo? Así es. Juan Diego es abogado de profesión, le encanta la política, le gusta mucho vender. Bueno, y hoy está aquí con nosotros para conocer su parte personal de emprendedor. Y ahí donde lo ven, a su corta edad, tiene un cúmulo de experiencias en todo este tema del emprendimiento y el sector empresarial. Juan, vamos a contarle a la gente quién es Juan Diego Usme. Bueno, Charlie, yo creo que primero darte las gracias por este espacio que le brindas a los comerciantes, a los emprendedores, a los gerentes, prestantes. ¿Quién es Juan Diego Usme? Juan Diego Usme es un joven de 30 años, nacido, criado, estudiado en la ciudad de Montería. Sí. Tanto mi carrera escolar como mi carrera universitaria, una parte la estudié aquí, otra parte la estudié en Bogotá. Y enamorado de este local, por decirlo así, de este mundo. Sí. A pesar de que estudié, como ya lo dijiste, estudié Derecho. Sí. Siempre me ha gustado mucho el vender, los negocios. Y bueno, yo creo que esa es un poco mi historia. Fuera de eso, tengo dos padres que son unos profesores espectaculares. Tengo una hermana con la que trabajo también, que para mí es una cabeza genial. Y estoy yo que hago lo que puedo con lo que tengo, como digo yo. Listo. Juan Diego, tercera generación de una familia empresarial, emprendedora. He visto muchos casos de familias que el abuelo funda el negocio, nacen los hijos, nacen los nietos, pero cuando el abuelo no está, la empresa desaparece como por arte de magia. ¿Cómo hace una familia para pasar de generación en generación ese negocio que fundó el abuelo? Bueno, te cuento algo. Sí. Mi abuela Lilian Alarcón de Usme es la fundadora y creadora y digamos que la persona que se encargó de las primeras 6 baldosas de este negocio. Eso era el Palacio Lavadora. Sí. El primer negocio que hubo en Montería fundado por doña Lilian Alarcón de Usme fue en la calle 35 con carrera primera. Ok. Correcto. Vivía en Medellín, familia conservadora, prestante. Mi abuelo tenía un almacén en el Hueco de Medellín, en el centro de Medellín, Ok. que vendía retazos de tela. Sí. Todo el por mayor. Sí. Correcto. Ella se viene, en algún momento, perdón, le hablan a mi abuelo por parte de papá, que se llama Gustavo Usme, de una tierra que emanaba leche y miel. Ok. Te estoy hablando en los años, no sé, 30, 20, Wow. por allá. Esa tierra se llamaba Montería. Sí. Correcto. Mi abuelo decide venirse, ya tenía 4 hijos. Sí. Correcto. Yo tengo 5 tíos, con mi papá son 6 hermanos. Sí. Te estoy resumiendo, haciéndote una sinopsis de más o menos de la historia de árbol genealógico. Más o menos. Mi abuelo no llega a Montería, mi abuelo llega a San Juan de Urabá. Ok. Ya te puedes imaginar cuánto había de tiempo en carretera, más en esa época, Sí. para llegar hasta San Juan de Urabá. Si hoy aún es lejos, imagínate en esa época que tocaba mula, días caballo. enteros. Y yo creo que una de las cosas más lindas que creo que te preguntarás y se preguntarán las personas que nos están oyendo cómo yo me sé esta historia, es que hubo un momento en la vida de mi abuela que Dios nos dio ese tiempecito para poder gozar de toda la intelectualidad, la historia, la academia. Ojo, mi abuela nunca estudió en el colegio, porque Sí. en esa época era mal visto, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, bueno, etc. Pero siempre estuvo dentro del negocio. Sí. ¿Correcto? ¿Y qué pasa con eso? Nos dio esa oportunidad de que nos contara su historia de vida. Y yo le hice un video muy parecido a este, hablando ella conmigo. Sí.
un 24 de diciembre para que el 25 de diciembre ese fuera su regalo de Navidad para todos sus hijos y nietos. Ok. Y bisnietos, ¿ya? Muy bien. Entonces, casualmente tengo fresca esa historia porque en estos días llegué tarde al almacén, porque si te vienes caminando de la 35 con primera, que es el pasaje de las Flores, pasaje Sí. comercial que está aquí, digamos que en la cuadra antes de la 34, está en la esquina el almacén Baratillo Medellín, Sí. que es como el insignia de los negocios de la familia Hume, por decirlo así. Ok. Gerente, administrador, presidente y dueño, John Jairo Usme, que es mi tío, Sí. hermano de mi padre. Y me dice, necesito que me muestres por favor el video de tu abuela para saber cuántos años lleva el Baratillo Medellín abierto. Tenemos una confusión, que en Cámara de Comercio dice una cosa, que el Agustín Codazzi, que esto. Y me senté con él 1 hora y 20 minutos que dura más o menos el video. Sacando la cuenta. Total, nunca dimos con la cuenta. nunca dimos con la fecha exacta. Sí, dijo que el primer almacén que ella abrió fue en la 35 con primera, pero el de este local no, nunca dijo la fecha. Ok. ¿Qué te puedo decir sobre que digamos que se herede un poco los negocios? Mano, ella finalizó el video diciendo que ella había criado unos hombres de bien. Yo tengo un recuerdo de más o menos desde los 6 años, creería yo, 6, 7 años, que yo llamaba una vez, ojo, no había celulares, llamaba una vez a la oficina. En ese tiempo la secretaria de mi padre se llamaba Rebeca. Hola Rebe, ¿cómo estás? Mi papá se encuentra. Sí, ya le mando la llamada. Le mandaban la llamada a la oficina de él. Aló, hola hijo, ¿cómo estás? Papi, es que estoy aburrido. Me decía, juega con tu hermano. Ustedes tienen todos los juguetes del mundo. Vayan abajo, vivían en un apartamento, vayan abajo, jueguen con sus primos. Listo, papá, chao. A las 2, 3 horas, otra vez. 782-3552. Ese era el número de la oficina. Me acaba. Hola, Rebeca. Hola, ¿cómo estás, papito? ¿Me puedes pasar a mi papá? Claro que sí, sí, señor. Me lo mandaba. Padre, hola. Hola, hijo, ¿cómo vas? Papá, ¿será que tú me podrías decir qué hacer? Es que mi hermano y yo estamos aburridos otra vez. Juega con el Play. Teníamos Play 1 en esa época. Ok. Jueguen con el Play, coloreen. Ustedes tienen colores, tienen libros. A las 2 horas, otra vez lo llamaba. La misma historia. Hola, Rebe, ¿cómo estás? Mira que por favor mi papá, oh papi, mira que estamos aburridos. Me hacen el favor, cogen un taxi, se ponen un blue jean, unos zapatos y se me vienen a trabajar al almacén. Ok. Yo no sé si será la misma necesidad de uno pequeño que quería saber qué estaba haciendo papá. Sí. No creo que uno a los 6 años quiera trabajar, No. ni que te obliguen a trabajar, porque a mí en ningún momento me obligaron a trabajar. Hay que aclarar eso, ¿no? Pero sí siempre nos enseñaron de dónde venimos, qué tenemos y para dónde vamos. Ok. ¿Correcto? Sí. Que eso es fundamental en la crianza, en el desarrollo y en el crecimiento de un niño, o yo creo que en las aptitudes y actitudes que hay que tener frente a la vida adulta, ¿no? Fuera de eso, recuerdo empezar a trabajar aquí a los 6 años y siempre había un lema que decía mucho mi abuela, era, nunca piense que usted es rico. Sí. Recuerde que usted vive de la venta de un botón. Wow. Correcto. Entonces, ¿cómo está hecho este negocio? Este negocio sobrevive de 150 pesos, de 2.500 pesos, de 4.000 pesos, de 5.000 que cuesta un tubino de hilo o un cono de hilo, Sí. de 1 metro de elástico que vale 9.50. Y ya vamos creciendo y ya tenemos Navidad, tenemos adornos para el hogar, tenemos macetas, tenemos primeras comuniones, porque todos los negocios hay que irle metiendo cosas, ¿me entiendes? Ok. Sí. Entonces yo creo que esa forma que tienen nuestros padres, hablo de nuestros padres en plural, porque mis tíos también se han encargado de enseñarnos día a día esta disciplina o esta, yo le llamo bendición, que es tener un trabajito, que es poder guardarlo, que las cosas estén lindas, preocuparse por los trabajadores y que siempre haya mercancía nueva, ofrecer bien, atender bien.
yo creo que eso se enseña, digamos que en la tradición oral. Ven a trabajar conmigo. Me recuerdo que veníamos a trabajar mucho en las temporadas navideñas, Sí. que es el momento donde hay más Donde tráfico hay más, de gente, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo empecé yo? Empezaba en la bodega. Entonces me ponían a empacar que láminas de primera comunión. Entonces vienen en un bulto, antes pedían 200, ya vamos en 15,000, tanto de niño como de niña. Entonces, cada vez uno va viendo cómo va creciendo el negocio, ¿no? Ok. Después me acuerdo que pesaba la escarcha. Las canchas las vendemos por onzas, ¿ya? Sí. O por libras. Entonces, 1 onza, 2 onzas, 10 onzas, 1 libra, 10 libras. Entonces, yo era con una basculita pequeña que tenemos en la bodega, un vasito de tinto. Entonces yo pesaba y empacaba, sellaba y le ponía etiqueta. Eso es lo que yo hacía. Eso hacías tú, a los 6 años. A los 6, no, a los 6 años en adelante hasta el día de hoy, que aún seguimos Hasta el aquí, día de hoy. hasta el día de hoy. Okay. Entonces yo creo que sí, eso es lo que he visto y he aprendido, tanto de mi padre y de mi madre, pues y de toda mi familia. Okay. Bueno, en estos 24 años que llevas aquí en el negocio, ¿qué crees que es lo más difícil de manejar en el negocio de los adornos o lo más difícil de controlar? Bueno, yo creería que en primer lugar, los inventarios. Hay que tener mucho cuidado con los inventarios. Sí. Yo recuerdo siempre una frase de mi padre: el dinero no está en la venta, el dinero está en la bodega. Correcto, Ok. hay que tener mucho cuidado en la bodega porque somos muy minuciosos, tenemos cosas muy pequeñas, ¿ya? Entonces, tenemos que tener esa delicadeza de controlar qué sale hacia la venta y qué se queda dentro de bodega, cuánto tiempo hay una factura por pagar y hay que pagarla, ¿correcto? Sí. Yo creería que en segunda instancia, los clientes. Los clientes, no es que haya que tener un recelo por el cliente, pero sí ofrecer bien, vender bien, atender bien, tener calidez humana para atender a las personas. Ok. Que uno de los principios del Palacio del Adorno es su lema. El lema del Palacio del Adorno es donde tus ideas se vuelven moda. Correcto. Nosotros no vendemos artículos. Yo no te vendo a ti una flor de Navidad. Yo te vendo a ti el sueño de tener la Navidad en tu casa. Ok. Es muy distinto a vender un producto. Sí. En eso hay que tener mucha atención. Entonces, si tú llegas hoy a este negocio o llegas a cualquiera de los negocios de mi familia, el vendedor te va a preguntar qué vas a hacer con lo que vas a comprar. No es que como la camisa es blanca, necesitas un botón blanco. No. ¿Qué va a hacer, mi señora? ¿Qué va a hacer, caballero? ¿Qué pretende hacer con esto? ¿O qué idea tiene? Porque nosotros le vendemos el cierre, el botón, la aguja, la nodriza, la tijera, el metro de tela, el metro de interlón, la decoración del hogar, la decoración navideña, la primera comunión, a un sueño que tiene el cliente. Sí. Entonces, tus sueños son los que se hacen moda. Ok. ¿Ya? Valga la redundancia. La moda sí es la palabra, pues, porque esto empezó como modistería, ¿no? Sí. Hoy ya tenemos varios artículos. Ya. Pero yo creería que serían esos los dos ítems más importantes, el inventario y la clientela. Siempre que vengo aquí a tu negocio, Sí. porque frecuento mucho cuando mi hija tiene una manualidad en el colegio, venimos a comprar. Y siempre con mi esposa me he preguntado, ¿cómo harán estas personas para controlar este inventario de botones que tú bien lo decías? Porque, y más por mi formación, yo soy logístico, Claro. de profesión, y yo estudié para controlar inventarios. Y yo siempre decía, algún día yo tengo que preguntarle a ellos cómo hacen para controlar, no sé, 20,000, 30,000 botones, que no es fácil. Yo como, pues, por mi profesión y por mi trabajo, Claro. sé que no es fácil. ¿Cómo haces? ¿Qué recomiendas? Antes que responderte esa pregunta, te voy a tirar un dato curioso. Ok. El color rojo, llamémosle rojo 001, ¿correcto? Rojo tiene las variaciones de rojos que tú menos te puedes imaginar. Total. Correcto. Entonces, muchas veces nos pasa que llega la persona, llega el cliente y nos dice, el vestido de mi hija es verde. ¿Cuál verde? Hay verde selva, verde manzana, verde limón, verde biche, verde aguamarina. Entonces, ahí en las variaciones es donde está la delicadeza, ¿correcto?
Otro dato curioso, los botones vienen en tamaño, vienen en forma, vienen en colores como ya te dije. Entonces, cada uno de esos ítems hay que tenerlos en cuenta al momento de controlar un inventario. El inventario se controla para saber qué tienes, para saber qué vendes y para saber qué pides. Sí. ¿Correcto? Bueno, tú eso lo sabes, perfecto. Te voy a ser muy sincero. Hace muchos años no se tenía inventario. Ok. La venta se controlaba con el jefe de la estación. Por eso muchas de las, de las vendedoras de este almacén son más antiguas que mi persona y son más antiguas que mi propio padre. Sí. Trabajaban con mi abuela, pasaron a mi padre y hoy trabajan conmigo. Sí. Yo muy pocas veces les digo a ellas que son trabajadoras de aquí. Son las personas que nos ayudan a trabajar. Porque siempre el ideal de la formación de estos negocios, creería yo que lo tienen toda mi familia, es que tratamos a nuestros trabajadores como familia. Ok. Correcto. Porque en ellos depositamos confianza. Correcto. Porque también ellos tienen una delicadeza y una cercanía con los clientes. Ya los llaman por su propio nombre. Cuando tú llegas aquí te dicen, Don Charles, ¿cómo estás? Sin que tú hayas dicho tu nombre. Pero es porque llevan 20, 30, 40, 50 años trabajando en este mismo lugar y tú llevas los mismos 50, 40, 30, 20 o un día viniendo a este lugar. Entonces, primero empezó de esa manera. Ya hoy tenemos un control por un software Sí. de contabilidad y de inventario, donde sabemos qué día llega la mercancía, qué momento hay que pagar la factura, se crea el producto, se ingresa a la base de datos, se retiene una parte en bodega, si es novedad, se saca una parte de la novedad para la venta y se guarda el resto. Así lo controlamos. En los botones muchos vienen pesados. Tenemos muchos proveedores, distintos proveedores que nos venden los botones. Como también hay otra mercancía que nosotros somos importadores directos, maquilamos en China con nuestras fábricas y lo vendemos acá. Entonces, ahí va jugando dependiendo quién es el proveedor, si lo traemos nosotros, si lo compramos acá, si lo compramos en distintas partes. No solamente traemos de China, traemos de Panamá, traemos de Centroamérica. Entonces, esa es la manera que te puedo decir a grosso modo cómo controlamos el inventario. Ok, no, súper interesante sobre todo lo que me cuentas de pesado. O sea, es digamos un tip que pueden tomar todas las personas que estén pues en este negocio. Sí, claro. Juan, interesante y me llamó mucho la atención cómo hablas acerca de tu gente, de las personas que tú contratas. En una conversación que teníamos, me decías que tú cuando haces una entrevista a una persona que necesitas a alguien, ¿qué tienes en cuenta para contratar? ¿Experiencia o actitud? A mí me funciona más la actitud. Sí. Siempre me ha funcionado en mis 24 años que llevo trabajando aquí. ¿Correcto? Porque de pronto yo le puedo preguntar eso a uno de mis primos o tíos que tienen muchos más años en el negocio y me pueden decir, no, es importante el historial, la experiencia donde ha trabajado esa persona. Pero a mí me funciona mucho más la actitud. ¿Por qué la actitud? Porque la actitud es lo que tú demuestras cuando te enfrentas a un pitch de negocio o a una entrevista de trabajo o a alguien que tú no conoces. Yo no sé si la gente que de pronto nos esté viendo o vea tu contenido no se ha dado cuenta, pero uno de los trabajos más difíciles que hay es el servicio al cliente. Sí. Es muy difícil tú controlar cómo una persona completamente extraña, que no está dentro de tu entorno que tú controlas, es decir, tu casa, tu familia, las calles donde andas, el lugar donde trabajas, se haya despertado bien o se haya despertado mal. Tengo un problema X o tengo un problema Y, esté feliz o esté triste. Pero igual te tienes que enfrentar a ella. Llámalo a enfrentar porque es un desconocido el que llega a este local todos los días a buscar algo. Total. Y llegue bien, llegue mal, llegue blanco, llegue negro, llegue azul, llegue morado, llegue feliz, llegue triste, llegue con afán, sin afán, con paciencia. Hay que saber tener esa actitud o ese tacto, ese servicio por el otro para
llegarle de la manera correcta. Sí. Y a mí la práctica me ha dicho que muchas veces las personas que tienen un amplio bagaje en el mundo del servicio al cliente, llega a mi local porque no tiene trabajo y de pronto fue porque tuvo un roce o tuvo un malentendido con un cliente y no se la llevó bien. ¿Ya? Ok. Y hay muchas de las personas que colaboran con nosotros o trabajan con nosotros que literal llegan y tienen el bachillerato y tienen un estudio del SENA y no tienen más experiencia. Y mi pregunta es, ¿tú tienes ganas de trabajar? ¿Tienes ganas de aprender? Si tienes ganas de aprender, este es tu trabajo. Si no, muchísimas gracias, será en otra oportunidad, en otro momento, en otro tiempo. Pero lo más importante es que tengas la actitud a enfrentarte a algo nuevo. Yo creo que eso es lo que me ha funcionado hasta ahora. Las ganas de comerse el mundo. Yo creería que sí, yo creería que sí. Literal, estas mujeres y hombres que trabajan en toda mi familia son unas berracas, hermano. Son Sí. unas tesas, son unos tiburones. O sea, yo las pongo donde sea, las enfrento a retos con número de venta. Yo he ideado aquí lo que tú quieras para subir ventas, para bajarla, se me está quedando un producto, no, o estoy vendiendo mucho el otro, se agota muy rápido, cómo una se encariña con un cliente, cómo los clientes se encariñan con ella. Aquí llegan clientes gritando desde la entrada, Mónica, Paola, Linney, Mirley, hasta que si no la atiende esa, no deja que más la atienda. O la atiendo yo, pues, o la atiende mi padre o mi madre o mi hermana, el que esté en el momento, pero o es la que ella quiere o tiene que ser uno de los dueños, porque no hay otra solución. Okay. Juan, ¿cuál ha sido el reto más grande que tú te has enfrentado aquí en el Palacio del Adorno durante estos 24 años? Yo creo que el reto que más, digamos, que me tomó a mí Más tiempo, esfuerzo. esfuerzo. Okay. Esfuerzo. Digo esfuerzo porque yo, gracias a Dios y a la Virgen María, hoy todavía cuento con un maestro de vida, o con mis dos maestros más grandes que me ha dado la vida. Son mi padre y mi madre. En ese momento no los tenía. Okay. Fue la pandemia. Ya. Justo el día que cerraron todos los aeropuertos, mi papá el día anterior tenía una cirugía de rodilla. Y cuando emiten la orden de cerrar pues todo, se priorizó la atención hospitalaria y clínica solamente para los casos de COVID. Sí. Y como lo de él era un tema de ortopedia, ortopédico, perdón, no lo pudieron operar y se quedó en la ciudad de Medellín. Okay. Mi mamá había viajado 2 días antes a Medellín. También se quedó. Y se quedó completamente, nos quedamos aquí solos. Sí. Mi hermano, yo tengo 2 hermanos, mi hermana la mayor, tengo un hermano menor. En ese momento, mi hermano, eso fue un domingo, recuerdo un domingo, mi hermano logró tomar un avión de Bogotá hasta Montería, estaba estudiando en Bogotá, y estábamos los 3 en casa. Mi hermana en su casa, mi hermana vive en un 13º piso, en ese momento vivía en la casa de mis padres, ya hoy no vivo en la casa de mis padres, y estábamos los 3 solos. La que más tenía conocimiento del negocio, yo creo que a un 90%, un 80% era mi hermana. Yo, a pesar de que uno lleva muchos años aquí trabajando, no creas que por ser el hijo del jefe... ¿Te las sabes todas? Es correcto, eso es un muy buen dato. Ahora llegamos allá. Yo podía saber un 30 o un 40%. Okay. Mi hermano podía saber un 10%. Todos llevamos la misma edad trabajando aquí. Es decir, si yo llevo 24, mi hermana lleva 28. Y mi hermano sí muy poco le ha gustado el almacén, pero cuando puede ayudar, nos ayuda. Pero en ese momento teníamos toda la actitud y la disposición por saber a qué nos íbamos a enfrentar, ¿no? Mano, era una cosa que no te lo puedo, o sea, la facturación era algo de loco. O sea, yo nunca... Mira, la parte contable de los negocios siempre la tiene el jefe, ¿no? Digamos que es lo más
Sí, claro. razonable, ¿no? Yo sabía lo que era cuadrar cajas, etcétera, consignar, cosas así. Pero yo no sabía cuánto era la cartera de deudas del Palacio de Ahorro. Y en ese momento, eso es año 2020, 2019, ¿no? Más o menos. 2020, sí. 2020. Abril, mayo, una cosa así. La cartera era bastante grande. Ok. Mi padre, recuerdo esa llamada, mi hermana dice, tenemos que cerrar todos los almacenes el sábado. Ojo, cerramos un lunes festivo. El sábado. Yo les dije a ellos, es imposible que yo cierre un sábado. Porque es que esto se sostiene de la venta diaria, como lo hacen muchos de los negocios que te están viendo. El sostén de la empresa es lo que producen día a día. Es el flujo de caja. Claro, el flujo de caja, el cash flow, es lo que te mantiene a ti a flote, puesto en la posición en la que estás. Si cierras la puerta y se detiene ese flujo, no hay más para dónde coger. Entonces yo le dije, voy a perder sábado, voy a perder domingo y voy a perder lunes. Yo no puedo perder esos 3 días de facturación porque tengo una cantidad de deuda que pagar y nos están diciendo cierren. No nos podemos detener. Recuerdo que en eso mi hermana dice, hagamos una cosa. En ese momento ya yo tenía unas fotos, estaba haciendo un poquito de marketing audiovisual. Ya hoy, esto es un tema macro, ya hoy todo el mundo hace marketing, ya todo el mundo tiene piezas gráficas, reels, TikTok, bueno, en fin, miles de formas de vender o más bien de llegarle a otro público que no tienes o a tu público ideal. Pero en ese momento eran imágenes en Instagram. Nosotros teníamos unas imágenes más bien organizaditas, teníamos unos kits de costura y unas cosas. Y mi hermana, recuerdo ese día, mi hermana dijo, llevémonos los kits de costura, o sea, la mercancía, para la casa. Correcto, llevémonos para la casa y operemos desde la casa. Y operemos desde la casa por Instagram. Cuando mi hermana dice eso, yo dije, bueno, entonces, si tú te llevas los más pequeños, yo y mi hermano, que somos los hombres, nos vamos a llevar lo más grande, lo más pesado. Llamo a mi papá y recuerdo que mi padre, nunca se me va a olvidar, mi papá me hizo este comentario. Yo no estoy para el almacén, estoy para mi madre. Paqui me colgó. Mi abuela en ese momento se estaba batiendo entre la vida y la muerte en Medellín. Wow. Mi abuela le acaban de practicar una cirugía de rodilla. En el postoperatorio se fracturó el coxis. Le descubrieron una masa en la vejiga. Entonces fue desencadenando poco a poco las cosas tras cosas. Sí. Yo recibo eso. Estoy con mi madre y no estoy para el almacén. Y a mí se me prende la lucecita esa que uno dice que nunca se prende. Bueno, se me prendió. Y le dije a la secretaria, que llamara a los proveedores de Politex, de elástico, de hilo, a los más grandes, que cambiara la dirección de envío de los pedidos que ya estaban hechos y que pusiera la casa. Wow. Ni me preguntes por qué hice eso. Yo creo que lo hice. Fue un instinto. Sí, yo creo que fue un instinto de supervivencia. O de sobrevivencia, o como se diga. Esa dirección se cambia porque ya habían pedidos hechos, no para suplir la necesidad de la oferta que después iba a haber por algunos insumos que yo tenía. Okay. O sea, todo fue independientemente de la pandemia. Sí. Era por salvar la mercancía. Correcto, porque ya teníamos compromisos con personas, con empresas y con clientes a los que teníamos que cumplirle. Correcto. Sí. Entonces, yo dije, bueno, si no está el jefe, fijamos que soy el jefe y sigamos con esta historia, ¿no? Entonces, yo recibo la mercancía en la casa, no te preocupes que lo más pesado yo lo tengo. Ah, bueno, listo. Y ahí ya viene un debate en la casa entre 3 cabezas
cómo marcamos si esto lleva IVA, si no lleva IVA, si la retefuente que hay que descontar, que tiene un descuento, que hay que pagarlo 5 días, que hay que pagarlo 15, que hay que pagarlo 30, para dónde va a estar papel, qué hacemos con esta factura. Porque mi hermana, y hablo mucho de ella, se llama Daniela Usme, te mando un beso gigante. Cometimos un error en no invitar a Daniela también a la charla. Y hoy estuve con ella, que estábamos en la otra bodega marcando mercancía. Pero mi hermana sabe mucho, o digamos que es la mente maestra de todo esto que tenemos a nuestras espaldas, que es todo lo que es decoración. Ok. Ella junto con mi padre fueron los primeros, o digamos que ella le siguió los pasos a mi papá en el tema de las importaciones y lo ha ido mejorando hasta un punto que es incalculable. Y ella tenía ideas de cómo se manejaba lo que era la mercancía de modistería y todo eso, pero no sabía ciencia cierta cómo era la letra menuda, ¿me entiendes? Sí. Otro dato curioso. ¿Cómo es el mundo de trabajar en una empresa familiar? Es una muy buena pregunta. Eso es un mundo completo. Es un mundo completamente diferente a que tú trabajes o te empleen en una empresa que no sea tu familia, ¿no? Sí, total. Porque digamos que siempre hay como una escala de mando que uno no puede pasar, ya sea por la edad, ya sea por el temperamento, ya sea por el conocimiento, ya sea por esto. Y aquí, por más que tú seas UME o que nazcas en una familia como esta, de pronto hay muchas familias empresariales, de buenas a primeras no te van a soltar todos los secretos, tú te los tienes que ganar, ¿no? Súper. Entonces, yo me sabía también 1, 2 o 3, mi hermana se sabía 10, 15, 20, pero no nos sabíamos el 100% de cómo era que se manejaba la bodega, ¿correcto? Entonces eso era entre llamar a la jefe de bodega, llamar a la jefe de sección, busque aquí, llame allá. Y te voy a decir algo, sacan el decreto presidencial para la venta de los insumos, que eran los elásticos, el Politex, que es la tela tejida no tejida, para todo lo que eran las polainas, las batolas, los gorros, los tapabocas. Bueno, un sinnúmero de artículos que de verdad yo empecé a vender solamente al por mayor en esa época. Sí. El comedor de la casa de mis padres, literal lo movimos, nos quedamos solamente con la mesa, pegamos 2 metros de medir, 2 reglas métricas, sí, para poder medir el Politex o los elásticos. Si tú me llamabas y me decías, Juan Diego, mira, es que en mi casa somos 5 personas, necesito que me vendas 10 metricos de elástico para hacer unos tapabocas. Nada, no te puedo vender 10 metros, te vendo 50 metros en adelante. ¿Por qué? Porque yo lo tenía que hacer lo más práctico posible, a mis limitaciones, ¿no? Claro. Yo aquí cuento con manos, ojos, pies, cabeza, mesas, etc. Ahí eras tú solo. Ahí era yo y mi hermano. Claro. Y mientras que mi hermana estaba, entonces la llamaba la señora X y le decía, mira, yo quiero el kit de modistería 1. Ah, pero quiero que me adicione un hilo azul, uno rojo, uno aguamarina, uno verde, de código tal, de tal. Entonces ella se ocupaba de eso, mientras que yo me ocupaba de elástico número 1, número 2, número 3, 0.5, 50, 70, 70, 40, 20, 30, 10. Los grosores del Politex, los Politex vienen por gramaje, 25, 35, 40, 70, etc. Y la verdad, contamos con un apoyo de la clientela y de la necesidad que había en ese momento, que de verdad no tengo cómo agradecerle a la gente que hoy aún seguimos aquí. Ya después evolucionamos y ya vino todo lo que era atender por WhatsApp. Ok. Que te lo voy a decir muy sinceramente, eran días largos, eran días que entrábamos aquí todos con tapaboca, ya con el decreto presidencial pudimos trabajar a puerta cerrada, recuerdo El pico eso. y placa y todo eso. Pico y cédula. Pico y cédula. En esta parte en la que estábamos eran 2 mesas, yo me sentaba en una, mi hermano se sentaba en otra, mi hermana se sentaba en la cabecera de la otra mesa, todos con tapaboca. Era un ambiente donde no veíamos la luz del sol en ningún momento.
Entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 6 de la tarde de aquí. Y recuerdo aún el número. Uno de esos días me fui de aquí, apagué el celular a las 6 de la tarde y lo volví a prender por casualidad a las 8 de la noche, 7:40, 8 de la noche, cuando estaba en la casa. Que no sé si te acuerdas que uno llegaba, entonces que te tenías que quitar la ropa en la puerta, tenías que echarte alcohol, bueno, sí, entrar directamente al baño, bueno. Y recuerdo que cuando lo prendí, entre las 4 de la tarde y las 7:40, 8 de la noche, habían como 540 chats sin responder. Wow. Wow. Correcto. Eso es magnífico. Todas las empresas que me están viendo, magnífico tener 540 personas que te deseen comprar. Sí, pero, o sea, es impráctico en realidad tú como empresa, tú... Es correcto. Tú sabes muy bien porque tú estudiaste todo lo que tiene que ver, digamos que con el manejo de inventario, de la mercancía. Y muy fácil si todos los clientes en ese momento me compraran por gruesas de botones, a que me tocara atender a ti, Charles, porque en ese momento ya vendíamos todo lo que teníamos aquí, que necesitabas una docena de botón camisero azul celeste o azul caribe, pero tenía que ser número 24. Entonces, habían como varios spots para tomar fotos, entonces había una mesa por allá con una luz, había otra mesa por acá con otra luz, entonces era un celular, compramos celulares para poder tomar las fotos bien, entonces era una cinta métrica, entonces se ponía el botón para medirlo, entonces demostrarle al cliente que sí ese era el color y el tamaño. Y el cliente tenía un celular con una cámara X, yo tenía otro celular con una cámara Y, mi celular tomaba la foto más definida o el cliente la tomaba más definida, entonces no era el mismo verde, pero era la misma referencia. No, eso era un caos, eso era un circo, eso era un circo. Y lo otro, hermano, es que las ventas no daban para sostener. Ese es otro problema entonces. Claro, yo pagaba proveedores todos los días. Yo entraba aquí a las 6 de la mañana, a las 7 llegaba la gente, a las 8 de la mañana salían para el banco, teníamos 2 mensajeros para lo de pico y cédula, o iba yo, o iba mi hermano, o iban los 2 mensajeros. Todos los días hacíamos la misma rutina. Ojo, cabe aclarar, no sabíamos si lo estábamos haciendo bien o lo estábamos haciendo mal, pero lo estábamos haciendo. Y otra cosa que fue muy buena, que eso sí me lo enseñó mi padre y mi abuela se lo enseñó a mi padre me lo enseñó a mí, y se lo digo a todas las personas que nos vean, siempre cúmplale a su proveedor. Sí. Tenga crédito con su proveedor, proteja el crédito, porque eso es lo que te va a salvar a ti. Algún día te vas a quedar sin flujo, algún día van a parar tus ventas, pero tú siempre vas a estar bien con tu proveedor. Entonces, si tú le cumples a tu proveedor, el proveedor te va a cumplir a ti. El proveedor que más tiempo me da o más plazo de pago me da para pagar son 30 días en este negocio. Sí. Ahí nos aumentaron a 60, nos aumentaron a 3 meses, a 90, 120. Algunos nos dijeron, no se preocupe, don Juan, páguenos cuando le dé pena. Genial. De verdad, yo creo que esto que hoy vemos, que hoy compramos, que hoy vendemos, que hoy sentimos, que hoy trabajamos, no le queda pequeño a todo el buen desempeño empresarial que ha tenido mi señor padre, mi señora hermana, mi señora madre, mi abuela y mis tíos en todo este devenir del comercio, porque los proveedores fueron geniales con nosotros. O sea, no tengo queja. Problemas que surgen, que pedí el elástico número 1 y me mandaron el 0.5. Le pasa a cualquier persona. No solo en este sector de la industria, en todos los sectores. Yo he estado en 3 sectores de la industria. He estado digamos que en la venta, en el retail, he estado en el distro, he estado en la comida, y en todos es igual. Pero yo creo que los problemas traen algo bueno, que son las soluciones. Total. Entonces, ¿para qué más problemas si tenemos más soluciones que problemas? Entonces,
Y más si tienes la ayuda del mismo proveedor, ¿no? Entonces, al final de cabo me terminaba quedando con la mercancía o la devolvía o me la reconocía. Bueno, en fin, hicimos maravillas que en algún momento mi padre, cuando llegó a Montería, nos sentó a mí, a mi hermana y a mi hermano y escuchar que un hombre que lleva 50 años metido en este lugar, que conoce cada una de las cosas que pide, que se sabe los precios, los tamaños, las formas, los modos, todo, te diga gracias hijo por lo que hiciste, porque sin ti no fuese sido posible, gracias a todos los empleados que estaban a tu lado. Para mí significó todo, o sea, todo el esfuerzo pues que hice todo, aún lo significa hoy. Cada vez que puedo me acuerdo de ese momento y le doy gracias a mi Dios por esa enseñanza, creería yo, que es la manera correcta de explicar ese momento. Ese momento era súper chévere la historia y es muy, o sea, con casi todos los empresarios que han estado en charlas con Charles concuerdan en que la pandemia fue ese momento de la vida de sus empresas que partió la vida en dos y que fue súper duro, pero también que ha sido como el momento de la vida en que han despertado como esa chispa en que se pueden hacer las cosas diferentes, claro. Se puede optimizar, no hay una sola forma de llegarle al cliente. O sea, la pandemia disparó, potencializó cosas que estaban ocultas en las empresas y hoy vemos muchos adelantos gracias a la pandemia, ¿cierto? Yo creería que una de las cosas que a mí me llamó más la atención de la pandemia es que soy fiel creyente del entorno digital, soy 100% creyente del e-commerce, de la venta online, etcétera, etcétera. Pero también soy creyente que hay ciertas cosas que no se pueden llevar al mundo online. Empezando por la experiencia del cliente. Sí. No es lo mismo tú tener la oportunidad de la interacción con la persona que va a manufacturar una prenda, un artículo, un regalo o que tenga una tienda y que tú mismo puedas explicar, puedas darle a conocer tu producto, tu cosa, o ni siquiera eso, saber cuál es la necesidad real que tiene el cliente. Porque hay otra cosa que yo he aprendido en esta vida. Los negocios se hicieron para que las dos partes ganen, no para que una sola parte gane. Sí. Si un negocio, una sola parte gana, no es negocio. Eso es otra cosa, pero no es negocio. Sí. Las dos partes tienen que ganar. Y lo otro es que uno también tiene que conocer a su cliente. Uno tiene que saber qué necesita su cliente. Fuera de que tú vendas un postre, fuera de que tú vendas, no sé, una experiencia en un spa o que tú vendas pizzas, por ejemplo, que vendas comida, que vendas artículos para la moda o decoración, tú tienes que saber, por más que tú sepas cuál es tu producto, tienes que saber cuál es la tendencia de consumo, cuál es el color que más se va a utilizar, cuál es la manera correcta de hablarle, llegarle o darte a conocer en el mercado, ¿no? Y recibir eso por parte de tu clientela. Tener ojos y oídos atentos a eso. Yo creo que esa es una de las partes fundamentales de este negocio. Total. No, y súper cierto lo que dices, que hoy en día en los negocios de diferentes tipos, lo que tú manifiestas de que la experiencia es por lo que las personas están dispuestas a pagar. Claro. No por el producto como tal. Tú me lo decías ahorita, yo no te vendo una flor, sino el sueño de tu decoración o Claro. eso. Y eso es lo que vale. No sé, en otros negocios, en el restaurante, lo que sea, las personas pagan la experiencia y que nos dimos cuenta en la pandemia que el contacto social, o sea, lo necesitamos. No somos capaces de vivir pues aislados o como vivimos ese momento de la vida. Juan, salgámonos del Palacio del Adorno. Okay. Me contaste, me has dicho que no lo llamo, a mí no me gusta decirlo fracaso,
pero muchas veces en la vida de los negocios las cosas no salen como las planeamos. Correcto. Tú me cuentas que has tenido varias experiencias de esas, de que has iniciado, te has caído. Sí. Cuéntanos un poco de cuáles son esos otros negocios que has, que digamos que sí, que no han salido las cosas como tú quisieras que salieran. Charles, mira, te soy sincero, yo empecé vendiendo dulces aquí adentro. Sí, Si hablamos de emprendimiento comercial, una máquina vendedora, era yo con una cajita de cartón y con las cajas que viene la mercancía. sí. Le hacía unos cuadritos, iba a Surtidora El Darién, que era una confitería que quedaba aquí en Montería. Todavía existe, ¿no? Yo creo que sí o Sí. no Creo recuerdo. creo que existe. Creo que existe. Compraba dulce, llenaba los cuadritos de dulce y le ponía una cintica con unos broches y salía a vender mis dulces. Vendí chocolates en el colegio, vendí sándwiches en el colegio. Como te dije, siempre he estado en el Esa mundo de la vena, venta. sí. Pero la primera vez que decidí montar una empresa fue montar una licorera Ok, a domicilio. sí, En ese momento el mercado lo pedía, te estoy hablando año 2014, 2015. Había una sola empresa que prestaba ese servicio en Montería, se quedaba corta. Hoy es una máquina de venta. Yo dije, bueno, metámonos en este mundo. sí. Conseguí un amigo un amigo el actual alcalde de Monpós, nunca se me va a olvidar, el actual alcalde de Monpós, que es un gran amigo mío, Juan Nicolás Sinín, me recomendó una persona de Barranquilla que yo no conocía, correcto, Sí, al que conocía era el intermediario, que hiciera un negocio con él, ya que él tenía una aplicación en el celular, tenía ciertas, digamos que, habilidades o cosas nuevas para ofrecerle al mercado, ¿no? sí. Se hizo una inversión tanto en la parte estructural y todo y comenzamos a vender. Sucedió algo por la empresa. Yo creo que una de las cosas que mejor aprendí ahí es que, uno, tú no puedes depender de un solo proveedor. Sí. Ni de un solo cliente tampoco. Tampoco. Dos, cuando se hacen sociedades, hay que tener mucho cuidado con quién te asocia. Tres, la confianza lo es todo. Sí, La confianza es un pilar fundamental de los negocios. Sea de 100 pesos o sea de 1 billón de pesos. Sean pesos, sean dólares, sean libras, sean yuanes, sean francos suizos, en pesos mexicanos, en la unidad monetaria que quiera. Tiene que haber confianza. Y ese negocio se cayó por esos 3 ítems. Yo caí en una tristeza profunda. sí. A mí parece como si hoy soy padre, pero en ese momento no era padre. Hoy tengo una hija de 4 años, pero en ese momento no era padre, pero te lo juro que parecía que se me fuese muerto un hijo. Sí. Yo sentí una tristeza profundísima. Nunca se me va a olvidar que un día mi abuela me mandó a llamar cual patrona, más bien cual matrona de su época. Me llamó a llamar a su casa. Mi abuela es paisa, ¿no? Mi Sí. papá también nació en Medellín. Y me dijo unas palabras. Hijo, eso es tumbando y montando. Ok. Cierre uno y monta. pilas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué otro negocio ofrece? O sea, ya tú ves la diferencia de crianza que hay de pronto no sé si conozcas a otros comerciantes o emprendedores que no de pronto tengan este legado de experiencia, pero en mi familia es así. O sea, hay que movernos. Lo importante es moverte, ¿ya? Porque no te puedes estancar en una crisis. Necesitas salir de ella. Esa es la experiencia fundamental de esa parte. Ya hoy, gracias a Dios, recuperé la confianza, monté otro negocio que aún tengo con un gran socio, que de eso saco también otra enseñanza. Y es una muy buena frase que se la he dado a muchos amigos. Te la regalo hoy y se la regalo a ustedes. Un extraño te puede cambiar la vida en un segundo
cuando un conocido de toda tu vida jamás te la va a cambiar. Súper. Profunda esa frase. Hoy, mi gran socio, yo tengo hoy 2 socios, los tengo en 2 negocios que igual también ellos son socios, negocios distintos, unos de comida, otros de productos, pero el socio principal era una persona que yo no conocía. Ya. Era una persona que mi padre una vez le escuchó sus palabras y me dijo, hijo, eso que ese hombre dijo, yo no lo haría ni por mi propio hermano. Y ese hombre está poniendo en juego su dinero, su nombre, su familia, su todo por ti. Algo ve en ti. Y eso hay que valerlo. Hoy ese hombre es Cristian Bula y el otro es Luis Fernando Méndez Berrocal. Son mis manos derechas para todo. No muevo un solo dedo en el mundo de los negocios sin que yo lo sepa. Y creo que partimos de eso, de la confianza. Sí, lo que no había en el otro negocio. Es correcto. A pesar de que el otro negocio tenía un primo. Okay. Yo lo había hecho con mi primo, que es el dueño del Baratillo Medellín, que en ese sí deposito toda mi confianza. Pero era ese tercero que salió pues por la tangente y bueno, pasaron 1000 cosas que la verdad, recordarla hoy me trae alegría en vez de tristeza. Creo que por lo que aprendí. Sí. Y hoy le doy gracias a mis 2 socios, le doy gracias a Diosito y a la vida que todo va bien, creería yo. Las cosas no están tan bien, pero vamos bien. Vamos bien. ¿Qué es lo más duro de fracasar, Juan? Yo creo que es contemplar la cruda realidad de que no saber qué hacer. Mira, yo te voy a ser muy sincero, yo no soy el mejor trabajador del mundo. Ok. Yo no soy como diría un buen paisa, el puto de aguada. Yo soy el que llego más tarde, yo soy el que marco más lento, yo soy el que atiendo, el que peor atiende, yo soy el que peor empaca, yo soy el que maneja el inventario de la peor manera. Yo soy el que siempre está buscando qué hacer. ¿Por qué buscando qué hacer? Porque uno a esta vida no vino a ser feliz. Sí. Uno vino a sentirse útil en la sociedad. Ok. No inútil. Entonces, esa intriga de mañana me levanto, ¿para dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Se me cayó mi negocio. Ahora, esa incertidumbre, la cara que le voy a dar a mi primo, la cara que le voy a dar a las personas que fondearon el negocio, cómo voy a asimilar la crisis. Y todas esas preguntas se están haciendo en un entorno que se llama un cuarto de una casa. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Necesito que te muevas, necesito que salgas, que camines, que veas qué hay de nuevo, qué hay para hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que eso es lo más duro. Sentirte inútil en un momento de la vida. Yo creería que todos necesitamos un fracaso. Total. De cualquier índole. Porque si todo lo vemos perfecto, no le encontramos sentido a lo que tenemos, ni a lo que podríamos llegar a tener. Valoramos más las cosas. Es correcto, esa es la palabra perfecta, valorar. Juan, para terminar, ¿qué palabras o qué consejo le darías a esas personas que, bueno, quisieran emprender en el tema del adorno o bueno, en el tema de la comida o en el tema del, bueno, lo que, en cualquier persona que quisiera hoy tener un emprendimiento? Bueno, lo primero, me parece curioso que ahora dices emprendimiento. Para mí la palabra emprendedor no es quien monta un negocio. Ok. Emprendedor es la persona que ve un hueco dentro de un mercado saturado. Sí. ¿Correcto? Ok. ¿Cómo va a ser posible que alguien que todo ya está creado, todo el internet ya está creado, ideó una cosa que te puede escribir y dar soluciones rápidas? Hoy, Nvidia y OpenAI son las empresas más valorizadas del mundo. Pero Google te respondía a ti lo que tenías que hacer. Tú le ponías, busquemos dónde queda Machu Picchu. Y te salía Machu Picchu, Perú, papá.
Pero tú le escribes a OpenAI y él te habla como si fueras Charles. Yo quiero que tú seas Charles y él es Charles también y utiliza tus mismas palabras, porque todo está dentro de una base de datos. Entonces yo creo que llamémosle mejor empresario. Okay. Así tengas una tienda de barrio, Sí. así tengas una máquina pequeña para hacer brownies en la casa. Este es empresario. Yo creería que las palabras que les puedo dar es, en primer lugar, que quieran su negocio. Sí. Quiéranlo. Quiéranlo como si su vida dependiera de ello. Y cuando te digo querer es que esté limpio, que esté bonito, que esté arreglado. Si lo tienes en plataforma digital, que se vea agradable, que utilices todos los mecanismos que te brinda YouTube, Google o 1000 ads o apps que hay hoy para aprender a cómo crear mejor contenido, a cómo llegar a los clientes, tener un PCR para que le haga seguimiento a tus clientes, ten catálogos de productos, ten tu negocio lindo, ten sentido de pertenencia por tu negocio. Segunda cosa, no le tengas miedo a las cosas nuevas. Más bien, aprende que dentro de las cosas nuevas, ¿qué quiere tu cliente? Sí. Te pongo un ejemplo. Si ves aquí a nuestro alrededor, la gran mayoría de flores las ves en colores vivos, ¿no? Ves rojos, dorados, rosados, verdes, azules, pero los ves en colores vivos. Ojo, dato curioso, la Navidad no es igual en todo el mundo. No. Otro dato curioso, los pesebres no son iguales en todo el mundo. Ok. ¿Por qué no? Porque recuerda que Colombia queda en la línea ecuatorial. Nosotros somos un país que vive en el trópico. Sí. Todo es visual. Nosotros vemos los verdes verdes. Nosotros tenemos sol todos los días del año. Los 365 días del año tenemos sol. Sí. El invierno para nosotros no es nieve, es agua. Entonces, la geografía crea también tendencias de consumo y cómo se van creando las necesidades para crear los artículos. ¿Ya? Sí. Dentro de esas tendencias se van creando las modas. Este año la moda es los colores más naturales. Tenemos verdes más vivos, verde selva, tenemos árboles de Navidad decorados y arreglos decorados con flores artificiales, todo tendiendo hacia la naturaleza, ¿no? Pero si nos vamos a un almacén, llamémosle que exista un palacio, el Adorno, Noruega, no vas a encontrar ningún color vivo. Porque es que ya los árboles en Navidad no tienen hoja. Allá los pesebres no tienen montaña. O de pronto sí las tienen, pero no las tienen con pasto verde. Sí. Las tienen con pasto blanco o los tienen con rocío de nieve. Allá existe la nieve. Sí. Entonces es tener la delicadeza de saber que dentro de la novedad, ¿qué necesita tu cliente ideal? Ese sería el segundo punto. Y lo tercero, hermano, echarle ganas a la vida. Ponerse uno los pantalones y enfrentarse a todas las cosas que te deparen en el día a día. Te salga bien, te salga mal, te salga regular, te salga como sea, te hágalo. Hágalo, llévelo a cabo y párese con la fe puesta en la causa y diciendo, gracias Diosito por darme un nuevo día, voy a poner todo mi empeño para que este día salga bien y eche para adelante. Yo creo que eso es lo mejor que puedo decir. Juan, me disfruté mucho esta charla, de verdad te damos las gracias, todo el equipo de Charlas con Charles, por abrirnos la puerta de tu negocio. Definitivamente tienes mucha razón en lo que dices, hay que ponerle mucho amor a lo que hacemos. Hombre, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por que nos ven y bueno, nada, aquí bienvenidos cuando quieran. Estamos ubicados en Montería, Córdoba, Colombia, en la carrera segunda, número 34-77, aquí a sus órdenes. Y bueno, ya iba a empezar con una retaíla de vendedor que no te imaginas. A los suscriptores, muchas gracias por acompañarnos en esta charla con Juan Diego Usme López. Los invitamos a que interactúen con el contenido, comenten, compartan, le den me gusta y recomienden este canal con todos sus allegados. Hasta una próxima charla con Charles.